Atrévete a liberarte del miedo y abraza el poder transformador de la razón, descubriendo en cada instante la oportunidad de reinventar tu existencia y hallar la paz interior. La filosofía de Baruch Spinoza se alza como un faro en medio de la tormenta emocional que nos azota, ofreciendo un camino que nos guía a través de las sombras del temor y la ansiedad hacia la luz de una libertad interior, basada en la comprensión y la aceptación objetiva de la realidad. En este video se explora la profundidad del pensamiento de Spinoza, un pensador que nos invita a mirar más allá de las apariencias y a descubrir que nuestros miedos no son dictados por los eventos externos, sino por la interpretación distorsionada que hacemos de ellos. La propuesta espinosista nos desafía a cuestionar nuestras percepciones y a reconocer que el origen del miedo reside en la mente humana, la cual tiene la capacidad de transformar, disolver e incluso superar estas emociones negativas mediante el uso de la razón. La esencia de la enseñanza de Spinoza se centra en la idea de que la verdadera libertad interior nace de la capacidad de aceptar los hechos tal como son, sin ser arrastrados por explicaciones emocionales que distorsionan la realidad. Según este gran filósofo, el miedo surge no de los eventos en sí, sino de nuestra interpretación subjetiva y a menudo equivocada de ellos. Este enfoque radicalmente racional implica que si somos capaces de replantear nuestras interpretaciones y ver la realidad sin filtros emocionales, podemos disminuir o incluso eliminar el miedo que nos paraliza. La mente, en este sentido, se convierte en el arma más poderosa para desmantelar los miedos que nos impiden vivir de manera plena y auténtica. La concepción de que el miedo es una construcción de la mente humana es una idea revolucionaria que invita a replantear la forma en que enfrentamos las situaciones adversas de la vida. Spinoza argumentaba que no son los hechos en sí mismos los que nos generan temor, sino las ideas y juicios que formulamos a partir de esos hechos. Esta perspectiva nos permite entender que, al modificar nuestra interpretación, podemos transformar radicalmente la manera en que nos relacionamos con el mundo. Al reconocer que cada emoción negativa tiene su origen en nuestras propias creencias y percepciones, se nos abre la posibilidad de utilizar la razón para reconstruir nuestro mundo interior, liberándonos de los grilletes del miedo y la ansiedad que nos impiden alcanzar una existencia más serena y coherente. La ansiedad, por otro lado, se manifiesta cuando inventamos explicaciones emocionales y exageradas para los acontecimientos que experimentamos. En lugar de aceptar los hechos de forma objetiva, tendemos a crear narrativas que intensifican nuestros temores y nos sumergen en un estado de inquietud constante. Spinoza nos invita a enfrentar esta tendencia, proponiendo que la clave para superar la ansiedad reside en aprender a distinguir entre la realidad objetiva y las interpretaciones subjetivas que le añadimos. Al adoptar una actitud de aceptación y racionalidad, podemos desarmar el mecanismo que genera ansiedad y, de esta forma, liberarnos de los grilletes emocionales que nos impiden disfrutar de la vida en su plenitud. La vida de Spinoza es un reflejo vivo de su filosofía. En una época en la que la fe y la tradición dictaban el orden de la sociedad, él se atrevió a desafiar las creencias establecidas, lo que le costó ser excomulgado de su comunidad judía. Este rechazo, lejos de debilitar su espíritu, se convirtió en el combustible que impulsó su búsqueda incesante de la verdad a través de la razón. Su excomunión es un testimonio de su valentía intelectual y de su compromiso inquebrantable con una filosofía que prioriza el pensamiento racional sobre la obediencia ciega a dogmas preestablecidos. En este contexto, su vida se transforma en un ejemplo de cómo el aislamiento puede ser convertido en un laboratorio personal para explorar nuevas ideas, una oportunidad para desarrollar un pensamiento libre y revolucionario que, siglos después, sigue ofreciendo respuestas a los dilemas contemporáneos. El aislamiento que vivió Spinoza no fue un obstáculo, sino un estímulo para profundizar en la investigación de la naturaleza, la mente y el universo. En su retiro, se dedicó a examinar con detalle las emociones humanas y a desarrollar un sistema filosófico en el que la razón se erige como el camino hacia la liberación. Este proceso de introspección y reflexión le permitió descubrir que la causa de nuestro sufrimiento reside en la incapacidad de ver las cosas tal como son.
Al transformar su aislamiento en un espacio de experimentación y aprendizaje, Spinoza demostró que el verdadero progreso interior se alcanza cuando se abandona el miedo infundado y se abraza la realidad con una mente clara y objetiva. Su legado nos enseña que, incluso en medio del rechazo y la soledad, podemos encontrar la fortaleza para reconstruir nuestra forma de pensar y vivir, hallando en la razón un aliado invaluable para enfrentar las dificultades de la existencia. La noción de que la mente humana tiene el poder de disolver el miedo es una idea que resuena profundamente en el mundo actual, donde la incertidumbre y la ansiedad se han convertido en compañeros frecuentes. En tiempos de crisis y cambios vertiginosos, la propuesta de Spinoza se presenta como un bálsamo para el alma, invitándonos a no dejarnos llevar por las emociones desbordadas, sino a adoptar una postura de serenidad y objetividad. Esta visión nos enseña que, al comprender la verdadera naturaleza de nuestras emociones, somos capaces de enfrentarlas con mayor claridad y control, utilizando la razón como herramienta para desentrañar las causas profundas de nuestros temores y transformarlos en oportunidades de crecimiento. La capacidad de la mente para transformar la realidad es, en última instancia, una invitación a asumir el poder de nuestras propias vidas, a no ser prisioneros de interpretaciones erróneas y a buscar siempre la verdad en la esencia de los hechos. Dentro de esta reflexión, resulta fundamental comprender la manera en que la ansiedad se alimenta de las explicaciones emocionales que inventamos para dar sentido a lo que vivimos. Esta tendencia a sobrecargar de significados emocionales los hechos cotidianos nos conduce a estados de inquietud y preocupación que, lejos de ayudarnos, nos alejan de la serenidad que podemos alcanzar mediante la aceptación racional. Spinoza nos invita a cuestionar estas interpretaciones y a entrenar la mente para que se enfoque en la realidad objetiva, sin dejarse arrastrar por el torbellino de emociones que a menudo distorsionan nuestro juicio. Este proceso de transformación interna no solo nos permite superar la ansiedad, sino que también nos abre la puerta a una vida en la que la libertad interior es posible, una existencia donde el pensamiento racional se convierte en la base para la toma de decisiones y para la construcción de relaciones más auténticas y significativas. El pensamiento de Spinoza también introduce una perspectiva radicalmente diferente sobre la noción de divinidad. Para él, Dios no es un ente que observa y juzga nuestras acciones desde un pedestal moral, sino la propia naturaleza en su totalidad y en su esencia más pura. Esta concepción de Dios como la suma de todas las leyes naturales y como la fuerza vital que impregna el universo, nos invita a reconsiderar la relación que tenemos con lo divino, despojándola de las connotaciones punitivas y dogmáticas para transformarla en una experiencia de unión con la realidad. Al identificar a Dios con la naturaleza, Spinoza nos ofrece una visión en la que lo sagrado se encuentra en cada rincón del universo, en cada fenómeno natural y en cada manifestación de la existencia. Esta perspectiva nos impulsa a valorar la belleza y la complejidad del mundo que nos rodea, a encontrar en la armonía de la naturaleza un reflejo de la perfección que podemos alcanzar cuando dejamos atrás las limitaciones impuestas por interpretaciones sesgadas y miedos irracionales. La relevancia de la filosofía spinozista se extiende mucho más allá de los límites de la historia, encontrando eco en las inquietudes y desafíos de nuestra era contemporánea. En un mundo caracterizado por la velocidad de la información y la multiplicidad de perspectivas, la invitación a aceptar los hechos de manera objetiva y a utilizar la razón como guía se presenta como un remedio poderoso contra la ansiedad y el caos emocional. La propuesta de Spinoza se erige en un llamado a la introspección, a la capacidad de discernir entre lo que realmente es y lo que nuestra mente, en su afán de dar sentido a lo incomprensible, puede distorsionar. Esta forma de pensar no solo nos ayuda a enfrentar el miedo, sino que también nos permite construir una vida más plena y consciente, en la que cada experiencia se vive con una claridad que nos empodera y nos libera de las cadenas de la incertidumbre. La herencia de Spinoza es, sin duda, un legado de valentía intelectual y de una visión profundamente humanista que trasciende las barreras del tiempo. Su vida y obra nos recuerdan que el camino hacia la verdadera libertad interior pasa por el cuestionamiento constante de nuestras
propias creencias y por el compromiso con una búsqueda incansable de la verdad. Al enfrentarse a las normas establecidas y desafiar las interpretaciones tradicionales de la divinidad y la moral, Spinoza no solo dejó una huella indeleble en la historia de la filosofía, sino que también abrió la puerta a una forma de pensar que sigue siendo relevante en la actualidad. Su insistencia en que la mente tiene la capacidad de liberarse de los miedos y la ansiedad es una enseñanza que resuena con fuerza en un mundo en el que el estrés y la incertidumbre parecen ser compañeros inevitables del día a día. La transformación del aislamiento en un laboratorio filosófico es una de las lecciones más inspiradoras de la vida de Spinoza. En lugar de sucumbir a la soledad y al rechazo, él supo convertir sus momentos de aislamiento en oportunidades para profundizar en el conocimiento de sí mismo y del universo. Este proceso de introspección le permitió desarrollar una metodología de pensamiento basada en la observación, la reflexión y la crítica constructiva, que hoy en día se traduce en una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos emocionales y existenciales que nos presenta la vida. La capacidad de transformar la adversidad en una fuente de crecimiento personal es, sin duda, una de las contribuciones más valiosas de su legado, recordándonos que cada experiencia, por difícil que parezca, encierra en sí misma la semilla de una posible transformación y renovación. Al explorar la filosofía de Spinoza, nos enfrentamos a la invitación de ver el mundo con nuevos ojos, a dejar atrás los prejuicios y las interpretaciones erróneas que nublan nuestro juicio. Este cambio de perspectiva implica un compromiso profundo con la razón, una disposición a cuestionar nuestras propias emociones y a buscar en el conocimiento la llave que nos permita deshacer los nudos del miedo y la ansiedad. La práctica de la aceptación objetiva de los hechos, tal como la proponía Spinoza, no solo nos acerca a una comprensión más clara de la realidad, sino que también nos brinda las herramientas necesarias para vivir de manera más plena y consciente. Es en este proceso de reconfiguración interna donde radica la verdadera revolución, una que nos libera de las ataduras del temor y nos impulsa a construir una existencia fundamentada en la verdad y en la sabiduría. La visión espinosista nos invita a ver la vida como un conjunto de experiencias interconectadas, en las que cada emoción, cada pensamiento y cada acción se entrelazan en una red compleja que define nuestra existencia. Al adoptar esta perspectiva, dejamos de ver los acontecimientos como episodios aislados y pasamos a comprenderlos como parte de un todo mayor, en el que la razón actúa como el hilo conductor que da sentido a nuestras vivencias. Esta visión holística de la realidad nos permite entender que el miedo y la ansiedad no son enemigos a erradicar, sino señales que nos indican la necesidad de una reflexión más profunda sobre nuestras creencias y valores. La invitación a utilizar la razón como herramienta para interpretar el mundo nos empodera para transformar nuestra vida, convirtiéndonos en artífices de nuestro propio destino y en guardianes de una paz interior que trasciende las circunstancias externas. La fuerza de la filosofía de Spinoza reside en su capacidad para conectar lo personal con lo universal, para mostrar que cada experiencia individual es parte de un entramado mayor que da sentido a la existencia humana. Al comprender que el miedo se origina en nuestras propias interpretaciones y que la ansiedad surge de narrativas emocionales que se distorsionan con el tiempo, podemos comenzar a liberar nuestro potencial y a vivir con mayor autenticidad. Este mensaje resuena especialmente en un mundo donde el estrés y la presión social a menudo nublan nuestra percepción de la realidad, impidiéndonos disfrutar de la serenidad que nos ofrece una mirada objetiva y desprovista de prejuicios. La filosofía espinosista se erige así, como una invitación a la transformación personal, un llamado a descubrir en la razón el camino hacia una existencia más equilibrada y en sintonía con la verdadera naturaleza de las cosas. El legado de Spinoza es, en definitiva, una celebración del poder del pensamiento crítico y de la capacidad humana para trascender las limitaciones impuestas por el miedo y la ignorancia. Su insistencia en que la libertad interior se alcanza a través del entendimiento y la aceptación de los hechos tal como son,
Nos invita a replantear nuestra relación con el mundo y a buscar en la sabiduría la fuerza necesaria para enfrentar las adversidades. Este enfoque nos ofrece una visión liberadora, en la que el conocimiento se convierte en la herramienta definitiva para desmantelar las barreras emocionales que nos impiden alcanzar la felicidad y la plenitud. La transformación que propone Spinoza no es un camino fácil ni inmediato, pero es un proceso que, al ser abrazado con determinación y apertura, tiene el potencial de cambiar radicalmente la forma en que vivimos y nos relacionamos con nuestro entorno. En el transitar de la vida, cada uno de nosotros se enfrenta a momentos de incertidumbre y temor, situaciones en las que la mente se ve atrapada en un torbellino de emociones que dificultan la toma de decisiones y la búsqueda de la felicidad. La filosofía de Spinoza, al proponernos el uso de la razón como antídoto para el miedo y la ansiedad, nos ofrece una salida a ese laberinto emocional. Al aprender a diferenciar entre la realidad objetiva y las interpretaciones subjetivas, adquirimos la capacidad de transformar nuestras vidas, dejando atrás las sombras del temor y abrazando la claridad de una mente que se nutre de la verdad. Esta forma de pensar, que une el rigor del análisis racional con la apertura a la experiencia humana en toda su complejidad, se erige como un faro de esperanza en tiempos de oscuridad, iluminando el camino hacia una existencia marcada por la paz y el autoconocimiento. El viaje que nos propone esta filosofía es, en última instancia, un camino de autodescubrimiento y renovación. Cada paso que damos en la búsqueda de la verdad nos acerca más a esa libertad interior que tanto anhelamos, una libertad que nace de la capacidad de ver el mundo sin las distorsiones del miedo y la ansiedad. En esta travesía, cada experiencia, por dolorosa o compleja que sea, se convierte en una oportunidad para crecer y para aprender a vivir en armonía con la realidad. La enseñanza espinosista nos invita a ver cada desafío como una ocasión para ejercitar la mente y para reafirmar nuestro compromiso con la razón, recordándonos que somos los arquitectos de nuestro destino y que, al transformar nuestros pensamientos, podemos transformar nuestra existencia. Al final, el mensaje de Spinoza es un llamado a la resiliencia y a la fe en el poder del pensamiento. Nos enseña que, a pesar de las adversidades, la mente humana tiene la capacidad innata de superar sus propios límites y de encontrar en la razón el camino hacia una vida plena. Este mensaje, que resuena con una fuerza inquebrantable a lo largo de los siglos, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en la época del propio Spinoza. Nos insta a dejar de lado los temores que nos impiden avanzar, a cuestionar las interpretaciones que nos han sido impuestas y a abrirnos a la posibilidad de una existencia en la que cada experiencia sea una lección que nos acerque a la verdad. En cada uno de nosotros yace la semilla de una transformación profunda, una capacidad latente para trascender las limitaciones impuestas por el miedo y la ansiedad. Al abrazar las ideas de Spinoza, nos comprometemos a un camino de autoconocimiento y de liberación, donde la razón se convierte en el instrumento fundamental para desmantelar las barreras emocionales que nos mantienen cautivos. Esta transformación interna, aunque desafiante, es la clave para abrir las puertas a una vida en la que cada día se viva con mayor intensidad, claridad y propósito. La invitación a vivir sin miedo es, en esencia, una invitación a descubrir la verdadera grandeza que reside en nuestro interior, a reconocer que la libertad no es un ideal inalcanzable, sino una realidad que podemos construir con cada pensamiento, con cada acto de valentía y con cada decisión de abrazar la verdad. La filosofía de Spinoza, en su pureza y profundidad, nos revela que la vida es un continuo proceso de aprendizaje y de crecimiento, en el que cada experiencia, por pequeña que parezca, contribuye a la construcción de un yo más auténtico y consciente. Al desprendernos de las interpretaciones distorsionadas y de las emociones que oscurecen nuestra percepción, nos adentramos en un universo en el que la razón es el faro que ilumina nuestro camino, guiándonos hacia una existencia en la que el miedo y la ansiedad dejan de ser obstáculos para transformarse en escalones hacia la plenitud. Este enfoque, que pone en el centro la capacidad humana para reconstruir su realidad, nos invita a repensar cada uno de nuestros actos y a encontrar en la racionalidad la clave para desbloquear el potencial infinito
que reside en nuestro interior. A lo largo de este recorrido, la figura de Spinoza se erige no solo como un pensador revolucionario, sino también como un testigo de la capacidad humana para transformar el dolor en sabiduría y la incertidumbre en una oportunidad de renacer. Su legado nos habla de la importancia de cuestionar lo establecido, de atrevernos a mirar la vida con ojos críticos y de comprometernos con una búsqueda constante de la verdad. En un mundo en el que las emociones pueden nublar nuestro juicio y encadenar nuestras aspiraciones, la filosofía espinosista nos ofrece un camino alternativo, uno en el que la libertad se cultiva a través del conocimiento, la reflexión y el coraje de enfrentar la realidad tal como es. Finalmente, la enseñanza de Spinoza se convierte en un recordatorio poderoso de que cada uno de nosotros posee la llave para liberarse de las ataduras del miedo y la ansiedad. Al adoptar la razón como guía y al aprender a ver el mundo desde una perspectiva objetiva, nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida más plena, auténtica y en armonía con la verdadera naturaleza de las cosas. Esta transformación no solo es posible, sino que es el camino que nos conduce hacia una existencia en la que el temor se disuelve en la luz del entendimiento y donde cada experiencia se convierte en una oportunidad para crecer y evolucionar. Así, la filosofía de Spinoza se erige como un faro de esperanza, una invitación a descubrir el poder de la mente para transformar el dolor en fuerza y la ansiedad en la certeza de que, al abrazar la verdad, estamos dando el primer paso hacia una vida en libertad. En definitiva, el mensaje de Spinoza es un llamado a la acción, una exhortación a replantear cada aspecto de nuestra existencia y a utilizar la razón como herramienta para construir un futuro en el que el miedo y la ansiedad sean simples sombras del pasado. Este pensamiento revolucionario nos invita a liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan, a romper con las narrativas que nos impiden avanzar y a abrirnos a un universo en el que cada hecho, cada emoción y cada experiencia se reconozcan en su verdadera esencia. Al hacerlo, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a la construcción de una sociedad en la que la paz interior y la sabiduría sean los cimientos de una vida plena y significativa. A través de este video, el espectador es invitado a sumergirse en la profundidad del pensamiento espinosista, a cuestionar sus propias creencias y a descubrir que el camino hacia la verdadera libertad reside en la capacidad de transformar la mente. La propuesta de Spinoza, que invita a ver el mundo con la claridad de la razón, nos demuestra que el miedo y la ansiedad no son condenas ineludibles, sino desafíos que pueden ser superados cuando nos disponemos a explorar la verdad sin prejuicios. Con cada palabra y cada reflexión, se nos recuerda que la clave para vivir sin temor está en abrazar la sabiduría, en reconocer que la interpretación de los hechos es una construcción humana susceptible de ser transformada, y en entender que la verdadera fuerza reside en la capacidad de aceptar la realidad tal como es. Este viaje filosófico no solo es una exploración de las ideas de un pensador brillante, sino también un recorrido personal hacia la redención emocional y la paz interior. Al enfrentar la complejidad de nuestras emociones y al aprender a distinguir entre lo que es y lo que interpretamos, damos un paso decisivo hacia la emancipación de las cadenas que nos impiden vivir de manera auténtica. La filosofía de Spinoza, en toda su magnitud, se erige como una guía que nos conduce a la comprensión de que la libertad es un estado del alma alcanzable a través del conocimiento, la reflexión y el compromiso con una verdad que trasciende los miedos y las ansiedades. En conclusión, este video es mucho más que una exposición sobre la vida y obra de Baruch Spinoza. Es una invitación a la transformación personal, a la capacidad de reescribir nuestra narrativa interna y a descubrir en la razón la llave que nos abre las puertas a una existencia sin miedos ni ataduras. Cada palabra, cada reflexión y cada enseñanza están orientadas a despertar en el espectador la convicción de que, a pesar de las adversidades, el poder de la mente para transformar la realidad es infinito. Al adoptar la filosofía espinosista, nos embarcamos en un viaje de autoconocimiento y liberación, donde la aceptación objetiva de los hechos se convierte en el pilar fundamental para construir una vida en la que el miedo y la ansiedad sean solo sombras efímeras en el vasto horizonte de la verdad.
Esta travesía hacia la libertad interior, basada en la razón y en el entendimiento profundo de la naturaleza, nos invita a mirar al futuro con esperanza y a descubrir que, en cada uno de nosotros, reside la capacidad de transformar el dolor en crecimiento, la incertidumbre en claridad y el miedo en la certeza de que la verdad, una vez abrazada, nos libera de todas las ataduras. La sabiduría de Spinoza nos ofrece el mapa para navegar por los territorios más oscuros de nuestras emociones, mostrando que la auténtica fuerza humana se encuentra en la capacidad de comprender y aceptar la vida en su forma más pura y esencial. Al final, el video nos deja con la reflexión de que la lucha contra el miedo y la ansiedad no es una batalla que se libra en el exterior, sino un viaje interno en el que cada paso hacia la razón y la verdad nos acerca a la libertad. Esta invitación a vivir sin temor, a ser arquitectos de nuestro propio destino, es el legado imborrable de Spinoza, una herencia que, a través de los siglos, continúa iluminando el camino hacia una existencia más consciente, serena y plena.